Venezuela, un país bañado por la belleza de sus montañas, su costa infinita y su verde inagotable. También ha sido durante décadas tierra de lluvias intensas, de deslaves, de barro, de tragedia. Lo curioso y lo más doloroso es que la historia parece no cambiar, pues esto no es nuevo. Esto es lamentablemente parte del ADN de una nación que ha sobrevivido a su propio olvido institucional. Aunque cambien los políticos, los tiempos y las tecnologías, Venezuela sigue estando bajo aguas y escombros. Un país con una geografía tan diversa como impresionante, con un enemigo silencioso pero devastador, los deslaves y las inundaciones. A lo largo de su historia, varias tragedias naturales han marcado profundamente a regiones enteras y dejado cicatrices que aún no sanan. Hoy, los estados Mérida, Barinas y Trujillo viven nuevamente la angustia de perderlo todo por las intensas lluvias, prolongándose desbordamientos de ríos y colapsos en el suelo. Mérida, tan hermosa y encantadora como su nombre, es uno de los estados más importantes para la agricultura en Venezuela. La ciudad de los caballeros vuelve a repetir la misma historia de hace décadas y el país se mantiene en alerta al ver cómo la naturaleza se ensaña en llevarse todo a su paso. Para entender lo que pasa hoy, hay que viajar al pasado, pues Venezuela ha sufrido desastres naturales por lluvias desde hace más de 50 años. Muchos de ellos evitables si se hubiese respetado la geografía y se hubiese planificado con visión. En los años 70 y 80, Mérida empezaba a palpar uno de sus primeros grandes sustos cuando las fuertes lluvias arrasaban cultivos de café, colapsaron caminos rurales y se iban creando más zonas en riesgos que podían ser amenazas para el futuro. Y así fue, solo vivían el inicio de una historia que parece imparable, pues históricamente la región andina, especialmente Mérida, ha tenido varios capítulos de inundaciones con efectos devastadores tras las imparables lluvias, como la tragedia en Tobar hace años atrás. Desde entonces, las zonas rurales que crecían con los años iban tomándose hectáreas de terrenos que seguían siendo preocupantes para los sistemas climáticos de la época, hasta que sucedió la tragedia que lo cambió todo. Diciembre de 1999, la historia se parte en dos. Más de 1.000 milímetros de lluvia cayeron en apenas 2 días sobre el estado Vargas, un fenómeno natural que nadie en la historia reciente del país había visto. El Ávila imponente cedió. Las piedras bajaron como proyectiles. El lodo lo cubrió todo. Tanto que quienes sobrevivieron a la tragedia cuentan los sonidos escalofriantes que salían de las montañas minutos antes del deslave. Cuerpos desaparecieron, familias fueron tragadas por la montaña. El país lloró la muerte de más de 20.000 personas, aunque nunca se supo el número exacto. Aquello no solo fue una tragedia humana, sino también económica. El puerto de La Guaira quedó paralizado, el aeropuerto de Maiquetía cerrado por semanas. Las pérdidas económicas fueron millonarias, pero las heridas sociales irreparables. Y sin embargo, la reconstrucción fue parcial, desordenada e improvisada. Pero hoy, La Guaira sigue firme y cautivadora. En los últimos años no ha sido la excepción. Se ha visto fuertes inundaciones como la de Apure en años consecutivos por desbordes del río Apure y Arauca. Se han reportado miles de hectáreas agrícolas inundadas y desplazamientos de familias enteras. En el 2022, el estado Aragua sufrió días de incertidumbre cuando los ríos también tocaron poblaciones dispuestos a llevarse todo en su camino, aunque la tragedia de Aragua más recordada fue la de 1987, un deslave proveniente de los cerros del Parque Nacional Henri Pittier, ocasionado por grandes torrenciales de lluvia que arroparon las montañas en zonas urbanas como El Limón, en el estado Aragua. El estado Zulia y el sur del lago también reportó inundaciones prolongadas por la falta de mantenimiento de los diques del río Catatumbo y Chama. Las pérdidas agrícolas fueron tan grandes que afectaron el suministro de plátano, yuca y otros productos en todo el país. Ahora, en pleno 2025, los estados andinos enfrentan nuevamente la furia de la naturaleza. Barinas, Trujillo y Mérida han registrado en los últimos días deslizamientos de tierra, colapso de puentes y aislamiento total de comunidades agrícolas que ya venían golpeadas por la crisis económica nacional. Los caminos rurales están destruidos y los pocos recursos que hay no alcanzan para una reconstrucción integral. Pero, ¿por qué ocurre esto una y otra vez? Las lluvias son parte del clima tropical, pero los desastres no.
Lo que vuelve mortal al agua es la falta de planificación, de drenajes, de ingeniería y atención de zonas vulnerables. Muchas de las casas afectadas hoy están construidas en zonas de riesgo, cauces de ríos secos, laderas o montañas sin reforestación. La deforestación, el abandono de proyectos hidráulicos y el colapso de los servicios públicos son un cóctel que termina con vidas y deja a los sobrevivientes atrapados en el lodo del olvido. Cuando las lluvias empapan la tierra en zonas montañosas o con pendiente, el suelo se vuelve inestable. Si la vegetación ha sido removida o si hay construcciones en zonas de alto riesgo, la tierra literalmente se desliza, arrastrando todo a su paso. En Venezuela estas condiciones se agravan por la degradación ambiental, la ausencia de mantenimiento en drenajes y quebradas, la falta de alerta temprana eficiente y un histórico abandono institucional en cuanto a prevención de riesgos naturales. ¿Y por qué no se ha hecho nada para evitarlo? Aunque hay estudios técnicos y conocimientos suficientes, Venezuela ha fallado durante años en 1. Implementar planes de desarrollo urbano sostenibles. 2. Frenar la construcción ilegal en zonas de riesgo y o desalojar zonas de alto riesgo. 3. Mejorar la infraestructura de drenaje en zonas urbanas y rurales. 4. Invertir en tecnología de monitoreo hidrometeorológico. 5. Invertir en infraestructura hidráulica. 6. Mantener canales, diques y drenajes. Y 7. Crear campañas de educación comunitaria y prevención. Las alertas han sido desoídas y los presupuestos ambientales disminuidos drásticamente. Cada desastre natural vuelve a demostrar la falta de prevención estructural y una reacción tardía por parte de las autoridades. Pero ¿cuánto cuesta reconstruir una región? Reparar lo perdido no solo es construir casas, es reconstruir escuelas, vías, centros de salud, sembradíos, represas, sistemas de agua potable y sobre todo, esperanza. Expertos aseguran que recuperar integralmente un estado afectado por deslaves puede tomar más de 10 años y requiere inversión millonaria, planificación y voluntad política real. Pero Venezuela enfrenta hoy una crisis económica profunda, hiperinflación y sanciones internacionales, lo que hace más difícil ejecutar planes a gran escala. El país vecino, Colombia, también es un espejo que preocupa. En zonas como Cali, Cauca y el Chocó, las lluvias han provocado inundaciones y deslizamientos con saldos fatales. Al igual que en Venezuela, comunidades enteras viven en zonas vulnerables, muchas veces sin acceso a servicios básicos o ayuda estatal. Ambos países comparten algo más que una frontera, comparten una historia marcada por la desigualdad, la improvisación y la tragedia repetida. La tragedia de Vargas, la de Mérida, la de Apure, la de Zulia, Aragua, Barinas y demás ciudades son capítulos distintos de una misma novela inconclusa, cuyo título sería Vivir con lo inevitable y morir por lo evitable. Cada año, cuando cae la lluvia, la tierra vuelve a hablar, pero el país parece no querer escucharla. Los sobrevivientes de ayer hoy son los olvidados de siempre, y los que lloran hoy quizás mañana ya no estén. ¿Hasta cuándo seguirá Venezuela reescribiendo su historia desde el barro? ¿Hasta cuándo seremos un país que vive de emergencias y no de soluciones? Quizás la naturaleza sea impredecible, pero la tragedia cuando se repite ya no es destino, es negligencia. La naturaleza siempre avisa y aunque no se puede evitar la lluvia, sí se pueden evitar tragedias si se actúa con visión, planificación y respeto por el entorno. Venezuela no puede seguir esperando a que ocurra la próxima tragedia para tomar medidas, porque cada deslave, cada inundación no solo destruye viviendas, también desgarra historias, sueños y vida enteras. Apoyemos a nuestros hermanos andinos aportando cualquier tipo de ayuda en los diferentes puntos humanitarios en cada rincón del país. Hoy nos necesitan más que nunca, y si en algo es bueno el venezolano, es en lograr acciones benéficas, así sea con sus propias manos. Les dejo todos los puntos de ayuda para nuestra gente acá, así como las redes sociales de organizaciones dispuestas a ayudar. Desde la distancia, oramos porque pronto todo vuelva a la normalidad. Recuerda suscribirte, darle like y comentar cuál crees que sería la forma más idónea de evitar que un país tan hermoso siga siendo víctima del descuido humano. Nos vemos en un próximo video de Goyopolis, como en la TV, pero digital.